Durante años, este club fue sinónimo de grandeza, identidad y futuro. Un equipo que no solo ganaba, sino que marcaba el camino del fútbol moderno. Hoy sigue compitiendo, sigue apareciendo en portadas y sigue generando ingresos. Pero algo no cuadra. Detrás de los fichajes, los títulos recientes y los discursos optimistas, se esconde una estrategia que prioriza el ahora por encima del mañana. Decisiones que alivian el presente, pero que pueden dejar una factura imposible de pagar. El dinero llega, sí, pero el futuro empieza a desaparecer. Todo comenzó cuando el éxito dejó de ser suficiente. Ganar ya no alcanzaba. Había que sostener una estructura gigantesca, una marca global y una maquinaria económica que no podía permitirse frenar. Durante años, este club se acostumbró a vivir en la cima, a competir siempre por todo y a gastar como si el flujo de ingresos fuera infinito. Pero el fútbol moderno no perdona los excesos, y cuando los resultados deportivos dejaron de tapar los números, apareció la urgencia. No se habló de crisis, se habló de reestructuración. No se habló de problemas, se habló de oportunidades de mercado. Para mantenerse en la élite, comenzaron a tomarse decisiones que antes parecían imposibles: adelantar ingresos futuros para resolver necesidades inmediatas, hipotecar estabilidad a cambio de oxígeno financiero. Cada temporada se convirtió en una carrera contra el tiempo, donde el objetivo principal ya no era construir un proyecto sólido, sino sobrevivir un año más en la cima. El mensaje, aunque nunca se dijo en voz alta, era evidente: competir hoy, aunque el precio sea el mañana. Y así, sin ruido ni escándalo, se plantó la semilla de un problema mucho más grande de lo que parecía. Con el tiempo, la urgencia económica empezó a dictar las decisiones deportivas. Ya no se fichaba pensando en un plan a 5 años, sino en lo que podía generar impacto inmediato. Resultados rápidos, camisetas vendidas, patrocinadores tranquilos. Se apostó por nombres capaces de sostener la ilusión, aunque el encaje deportivo no siempre fuera el ideal. Paralelamente, se repitió una fórmula peligrosa: vender partes del futuro para financiar el presente. Ingresos que deberían garantizar estabilidad a largo plazo se adelantaron como si fueran un recurso inagotable. Cada temporada parecía empezar con una promesa de recuperación definitiva, pero siempre hacía falta una nueva solución extraordinaria. El club seguía compitiendo, incluso levantando títulos, y eso maquillaba la realidad. Pero por debajo, la estructura se volvía cada vez más frágil. El margen de error desapareció. Un fichaje fallido, una eliminación temprana o una mala temporada ya no eran simples tropiezos deportivos. Podían convertirse en golpes económicos severos. Así, el proyecto dejó de ser sostenible y pasó a ser dependiente. Dependiente de ganar, de clasificar, de ingresar hoy. Y cuando un club necesita ganar siempre para sobrevivir, el riesgo ya no es perder un partido, sino perder el control de su propio destino. Mientras el foco estaba puesto en los balances y en sobrevivir al corto plazo, algo más empezó a resquebrajarse: la identidad deportiva. Aquel estilo reconocible, trabajado durante años, fue cediendo terreno ante decisiones improvisadas. Entrenadores con ideas opuestas, proyectos inconclusos y plantillas construidas a base de parches. No había tiempo para procesos largos, porque cada temporada debía justificar la anterior. En ese contexto, la cantera dejó de ser un proyecto y pasó a ser un recurso de emergencia. Jóvenes lanzados al primer equipo, no siempre por convicción, sino por necesidad. Algunos brillaron, otros se quemaron demasiado pronto. Y mientras tanto, el club vendía talento para cuadrar cuentas, sacrificando piezas que podrían haber sido la base del futuro. El mensaje hacia adentro era confuso: se pedía paciencia, pero se exigían resultados inmediatos. Se hablaba de reconstrucción, pero se actuaba con desesperación. Así, el club empezó a parecerse menos a sí mismo. Competía, sí, pero ya no imponía. Ganaba, pero sin una idea clara. Y cuando un gigante pierde su identidad para salvar el presente, el precio que paga no siempre se ve en la tabla, sino en los años que vendrán. Con la identidad diluyéndose y el margen de error reducido a cero, el club entró en una dinámica aún más peligrosa: normalizar lo extraordinario. Medidas que debían ser temporales se convirtieron en rutina. Cada verano traía una nueva ingeniería financiera, cada mercado una operación creativa para estirar el límite un poco más. El discurso institucional hablaba de control y responsabilidad, pero las decisiones seguían empujando el problema hacia adelante. Se apostó a que el crecimiento comercial compensaría cualquier riesgo deportivo, como si la marca pudiera sostenerse por sí sola sin un proyecto sólido detrás. La presión externa aumentó. Medios, aficionados y patrocinadores exigían competir al máximo nivel, y el club respondió con más urgencia. Se priorizó clasificar, ganar, figurar. El costo fue silencioso: menos planificación, más dependencia de
contextos favorables. Una lesión clave, un cambio de ciclo o una mala racha podían desatar un efecto dominó. Y aún así, se siguió adelante, porque detenerse implicaba aceptar el problema, y aceptar el problema significaba admitir que el camino elegido podía estar comprometiendo algo más grande que una temporada, la estabilidad de toda una era. Hoy, el escenario es tan competitivo como engañoso. Desde fuera, este club sigue pareciendo poderoso, títulos recientes, plantillas llenas de talento y una presencia constante en la élite. Pero por dentro, la sensación es distinta. El futuro ya no se construye, se administra. Cada decisión está condicionada por compromisos previos, por ingresos que ya fueron gastados antes de llegar. El club vive atrapado en un presente perpetuo, donde planificar más allá de 1 o 2 temporadas resulta casi imposible. La paradoja es evidente. Cuanto más necesita estabilidad, menos margen tiene para conseguirla. Y en ese punto, la pregunta deja de ser si esta estrategia funciona hoy, sino qué ocurrirá cuando deje de hacerlo. Porque el fútbol no siempre acompaña. Las generaciones pasan, los ciclos se cierran y el dinero fácil se acaba. Ahí es donde se mide la verdadera salud de un proyecto. Y si ese día llega sin una base sólida, el golpe puede ser profundo. Este club todavía está a tiempo de corregir el rumbo, pero cada temporada que pasa sin cambiar la lógica, la factura crece. El problema ya no es solo económico o deportivo, es estructural. Y cuando la estructura falla, ni la historia ni el prestigio garantizan un final feliz. La historia que acabas de escuchar no es un ataque, ni una predicción apocalíptica. Es una advertencia. Porque este club sigue siendo enorme, sigue teniendo talento, historia y una de las marcas más poderosas del fútbol mundial. Pero también es el ejemplo más claro de cómo el dinero puede convertirse en una solución peligrosa cuando se usa para tapar problemas estructurales. Vender futuro para ganar tiempo funciona hasta que el tiempo se acaba. La grandeza no desaparece de un día para otro, se erosiona lentamente, decisión tras decisión. Y el protagonista de esta historia, el club que hoy compite mientras hipoteca el mañana, no es otro que el FC Barcelona. Un gigante que aún puede corregir el rumbo, pero que necesita decidir si quiere sobrevivir al presente o volver a construir un futuro real.